10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El rey que sobrevivió a la invasión de los mongoles, Bela IV de Hungría. A lo largo de la historia europea han existido diferentes encarnaciones del Rey Blanco, un líder legendario caracterizado por ser noble, valiente e inteligente, que ha sacado a su nación de una terrible crisis que podría haberla llevado al colapso. En países como España, el Rey Blanco fue el Rey Carlos III, en Suecia fue el Rey Carlos VIII, mientras que en Austria fue el Rey Francisco José I. No obstante, existen muy pocas naciones que pueden presumir de haber tenido un rey blanco capaz de reconstruir a su nación de las cenizas, tal y como lo hizo Bela IV de Hungría, luego de que los mongoles acabasen con un cuarto de su población en el siglo XIII. Acompáñanos a descubrir la desconocida historia de este personaje, el asesinato de su madre, un hecho que marcó su vida. El rey Bela IV nació en la región de Transilvania a finales del año 1206 después de Cristo. Sus padres fueron el rey húngaro Andrés II y la reina Gertrudis de Merania. Tuvo por hermanos a la Santa Isabel de Hungría, al príncipe Colomán y al príncipe Andrés de Galitzia. En 1213, un grupo de la nobleza húngara, conformado por el hispano Pedro, gobernador de provincia, los hermanos Simón y Miguel Caxix y el señor Bank planearon un atentado contra la reina Gertrudis, acusándola de darle favoritismo a sus familiares al ponerlos en cargos de gran importancia. Esto era cierto, ya que convenció al rey para que nombrase como arzobispo de Kalocsa a Bertoldo de Merania, uno de sus hermanos. Mientras el rey Andrés II se hallaba en una campaña militar en Galitzia, los conspiradores llevaron a cabo el asesinato de la reina Gertrudis. Tras regresar de Galitzia y enterarse del asesinato de su esposa, el rey Andrés mandó ejecutar al hispán Pedro, perdonándole la vida al resto de los conspiradores para evitar conflictos políticos. Esto generó muchos problemas entre el rey y su hijo Bela, quien nunca le perdonó a su padre el que dejase impune a los demás asesinos, algo que dejó por escrito en sus cartas reales. No obstante, el rey parecía amar a su esposa, ya que mandó a construir para ella un lujoso sarcófago el día que la enterraron en el claustro de la Orden del Císter, en las montañas de Pilis. Su coronación prematura. En 1214, un grupo de nobles que estaban contra el rey Andrés decidieron coronar a Bela IV, quien apenas tenía 8 años, con la intención de convertirlo en rey títere y muy posiblemente darle un golpe de estado a su padre. Ante esta situación, el rey Andrés solicitó al Papa que excomulgara a los nobles que trataban de destronarlo. No se sabe si el Papa accedió a la petición. Sin embargo, Andrés no anuló la coronación de su heredero, sino que simplemente se negó a darle tierras para gobernar. Tras partir a una cruzada a Tierra Santa en agosto de 1217, el rey designó a Juan, arzobispo de Esztergom, como su representante durante su ausencia, mientras el príncipe permanecía al cuidado de su tío materno, Bertoldo de Merania, en Steyr, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Luego de regresar de Tierra Santa, el rey arregló el compromiso de su hijo con María Lascarina, la hija del emperador de Nicea, con quien contrajo matrimonio en el año 1220. Tras verse presionado por los nobles que apoyaban a su hijo, Andrés II cedió las tierras entre el mar Adriático y el río Drava, Croacia, Dalmacia y Eslavonia, a Bela luego de su casamiento, y le entregó el título de Duque de toda Eslavonia. 2 años después, el rey decidió reevaluar la conveniencia del matrimonio de su hijo y le ordenó que se separase de su esposa. Una medida que el Papa Honorio rechazó, declarando que el matrimonio era legal y que llevó a Bela a refugiarse en Austria, huyendo de la ira de su padre por no cumplir con su voluntad.
A lo largo de su matrimonio, Bela tuvo 5 hijas a lo largo de la década de 1220. Kinga, Margarita, Ana, Catalina e Isabel, y 2 hijos varones, Esteban, nacido en 1239, y Bela V, hacia finales de la década de 1240. Primeras campañas militares. Luego de reconciliarse con su padre y regresar con su esposa en el año 1223, Bela emprendió una campaña militar contra Domaldo de Sidraga, un noble rebelde de Dalmacia, cuya fortaleza situada en Clis acabó capturando y cuyos bienes fueron confiscados y distribuidos entre sus rivales, los Subuki, que habían apoyado al príncipe durante el asedio. Debido a los problemas que estaba causando, su padre le quitó a Bela el ducado de Eslavonia y le entregó el de Transilvania en el año 1226. Como duque de Transilvania, el príncipe apoyó a los dominicos en la conversión al cristianismo de los cumanos, un pueblo bárbaro de origen desconocido que llegó a Europa con los mongoles. Luego de que el líder cumano Borisius se convirtiese en cristiano, Bela formó una alianza en la que reconocía a los cumanos como sus vasallos y mandó a construir una diócesis de cumanos en sus tierras. Posteriormente, comenzó a reclamar las concesiones de tierras del rey Andrés en todo el país en 1228, con el apoyo del Papa, llegando incluso a confiscar las propiedades de los hermanos Simón y Miguel Caxix, quien había ordenado el asesinato de su madre. En 1229 emprendió una campaña con los cumanos para reconquistar la ciudad de Galitzia y restablecer en trono a su hermano Andrés de Galitzia, quien había sufrido un golpe de estado por la nobleza local. Sin embargo, no logró apoderarse de la ciudad y se vio obligado a retirar sus tropas cumanas y húngaras, que tuvieron muchas bajas debido a las heridas de batalla y las enfermedades. Luego invadió Bulgaria y sitió la ciudad de Vidin en 1228 o 1232, pero no pudo capturar la fortaleza. En paralelo a su asedio, decidió establecer una nueva provincia fronteriza conocida como el Banato de Severin, en las tierras entre los Cárpatos y el Bajo Danubio, tras lo cual adoptó el título de Rey de Cumania en 1233. Las expropiaciones. Luego de la muerte del rey Andrés, el 21 de septiembre de 1235, Bela fue coronado como rey por el arzobispo Roberto de Esztergom en Esztergom el 14 de octubre de ese mismo año. Las primeras medidas que tomó tras convertirse en rey fue despedir y castigar a muchos de los asesores más cercanos de su padre, a los que consideraba incompetentes. También mandó a cegar al Nador, juez, quien parecía haber tenido una relación adúltera con su joven madrastra, la reina Beatriz, a la que mandó a encarcelar. Sin embargo, ésta logró escapar al Sacro Imperio Romano Germánico, donde dio a luz a Esteban, que no se sabe si era hijo del rey o del amante, quien fue declarado por el rey como bastardo. Bela conformó comisiones especiales para revisar las cartas reales de concesiones de tierras, realizadas después del año 1196, ordenando la anulación de varias de ellas. Esto lo puso en conflicto con el Papa Gregorio IX, quien estaba en contra de que les quitaran las concesiones reales hechas a los cistercienses y las órdenes militares, y que lo llevó a permitir que emplearan judíos y musulmanes locales en la administración financiera, a cambio de que Bela detuviese las expropiaciones. También contribuyó con los derechos civiles, le otorgó libertades legales a los ciudadanos de Esztergom y dio beneficios fiscales a los colonos húngaros y alemanes en Bars en 1237. La alianza con los cumanos. Varios años antes de su coronación, Bela había financiado la misión del monje Julianus y 3 frailes dominicos que querían visitar a los descendientes de los húngaros, quienes habían estado aislados durante siglos en la Magna Hungaria, la tierra ancestral de los húngaros. Tras su regreso en 1236, Julianus le informó al rey que habían visto un desplazamiento de los mongoles por el río Volga con la intención de invadir el reino,
La primera parada de los mongoles fue Cumania, donde sus ejércitos fueron derrotados. Sin embargo, esto provocó que 40.000 cumanos se desplazaran a las fronteras orientales de Hungría y pidieran refugio en 1239. Bela acordó darle refugio a cambio de que su jefe, Khoten, prometiera convertirse junto con su pueblo al cristianismo y luchar contra los mongoles. En diciembre de 1240, los mongoles se desplazaron por las tierras que bordeaban Hungría y Polonia bajo el mando de Batu Khan y exigieron la sumisión de Bela al gran Khan Ogodei, pero este se negó a ceder y mandó poner barricadas para retrasar su avance. Mientras eso sucedía, el duque Federico II de Austria derrotó a una pequeña tropa mongola cerca de Pest. Tomó a algunos prisioneros, incluidos algunos cumanos que fueron reclutados por la fuerza por los mongoles, que no estaban en el grupo de refugiados. Cuando los habitantes de Pest se dieron cuenta de la presencia de cumanos en el ejército invasor, pensaron que los habían traicionado, por lo que se produjo una revuelta y la muchedumbre masacró a Khoten y a su séquito. Al enterarse del destino de su jefe, los demás cumanos refugiados decidieron abandonar Hungría, dejando un rastro de destrucción tras de sí en su viaje hacia los Balcanes. La invasión mongola. Con la partida de sus aliados, Bela se vio obligado a reunir un ejército de aproximadamente 60.000 soldados contra los mongoles. De acuerdo con el relato del obispo Roger de Apulia, el ejército real estaba tan mal preparado que cuando llegó la batalla de Moi, en el río Sajo, el 11 de abril de 1241, fueron exterminados por sus enemigos. Bela logró escapar en el último momento del campo de batalla a través de Nitra a Presburgo, donde recibió una invitación del duque Federico II de Austria para que se reuniese con él en la ciudad Heimburg an der Donau para formar una alianza. No obstante, cuando llegó el duque, en lugar de ayudarlo, lo obligó a ceder los condados de Loxmand, Pozoni y Sopron. Tras ser retenido por el duque, logró escapar a Zagreb y envió cartas al Papa Gregorio IX, al emperador Federico II, Hohenstaufen, al rey Luis IX de Francia y a otros monarcas europeos, pidiéndoles que enviaran refuerzos militares a Hungría, pero ninguno lo ayudó. Luego de que los mongoles cruzaran las aguas congeladas del Danubio a comienzos de 1242, un destacamento bajo el mando de Kadán, uno de los hijos de Ogodei, persiguió a Bela en Dalmacia hasta la ciudad fortificada de Trogir. Esto lo llevó a prepararse para un sangriento asedio que muy posiblemente acabaría con su muerte. No obstante, cuando todo parecía perdido, el gran Ogodei murió, lo que llevó a que tanto Kadán como Batu Khan se retiraran juntos con sus tropas para asistir a la coronación del sucesor de Ogodei. Bela, que estaba agradecido con las autoridades de Trogir, concedió a la ciudad tierras cerca de Split, lo que originó un largo conflicto entre las dos ciudades, el cual se mantuvo vigente durante generaciones. A su regreso a Hungría en mayo de 1242, Bela encontró un reino destruido. La gran mayoría de las aldeas en las llanuras al este del Danubio estaban despobladas, había estallado una gran hambruna y la gran mayoría de los centros de comercio tradicionales construidos en madera estaban en ruinas. Solamente los lugares fortificados en piedra como Esztergom, Skerjefar y la abadía de Pannonhalma lograron sobrevivir al asedio. Bela IV, el segundo fundador de Hungría. Luego de contemplar su reino al borde del colapso, el rey Bela se dio cuenta de que tenía que mejorar como rey. Esto lo llevó a establecer un plan de 3 etapas para salir adelante. La primera etapa fue mejorar el sistema defensivo del reino, por lo que mandó a construir cerca de 100 fortalezas y castillos, entre los que se destacaban los castillos de Nagyszáros y Visegrad, construidos por él, así como los de muchos nobles que sobrevivieron a la guerra. Siguiendo esta política, trasladó a los ciudadanos de Pest a una colina en el lado opuesto del Danubio, en 1248, donde construyó la ciudad fortificada de Buda,
uno de los centros de comercio más importantes de Hungría durante el Medioevo. También otorgó privilegios a Gradec, el centro fortificado de Zagreb, en 1242, y los confirmó en 1266. La segunda etapa fue restituir la producción de alimentos que había disminuido tras la muerte aproximadamente del 20% de la población durante la invasión mongola. Esto lo llevó a promover la colonización, dándole tratamiento fiscal favorable a los nuevos colonos provenientes de Alemania, Moravia, Polonia y otras partes de Europa, hacia regiones de Hungría que estaban sin población o escasamente pobladas. También persuadió a los cumanos para que regresaran y les permitió establecerse en las planicies a lo largo del río Tisa. Incluso estableció el compromiso de su hijo primogénito, Esteban, con la hija de un jefe cumano. La tercera etapa fue formar alianzas internacionales y hacer reclamos territoriales. La invasión mongola le había enseñado lo débil que habían sido sus predecesores en esta materia, por lo que se volvió más activo en su política exterior. En la segunda mitad de 1242 invadió Austria y obligó al duque Federico II a entregar los 3 condados cedidos durante la invasión mongola. Poco tiempo después, Venecia ocupó Zadar en el verano de 1243. El rey renunció al control de la ciudad el 30 de junio de 1244, pero Venecia aceptó su reclamo de 1/3 de los ingresos aduaneros de la ciudad dálmata. El 21 de agosto de 1245, el Papa Inocencio IV liberó a Bela del juramento de fidelidad que había prestado al emperador Federico II Hohenstaufen a cambio de una ayuda que nunca llegó durante la invasión mongola. Al año siguiente, el duque Federico II de Austria invadió Hungría y derrotó al ejército húngaro en la batalla del río Leita el 15 de junio de 1246, pero falleció de una herida en el campo de batalla, lo que llevó a que los austriacos se retirasen y se iniciase una guerra por la sucesión en su territorio. La Guerra Civil Húngara. Mientras los austriacos se peleaban por la sucesión, en Hungría comenzó a surgir un descontento entre el heredero y su padre, quien había nombrado duque de Eslavonia a su hijo menor Bela, pese a que Esteban tenía más méritos que su hermano por su participación en varias campañas militares. El heredero creía que su padre estaba planeando desheredarlo, por lo que comenzó a realizar preparativos para la guerra. No obstante, los arzobispos Felipe de Esztergom y Smaragd de Kalocsa sirvieron como mediadores entre el rey y su hijo para que hicieran un acuerdo conocido como la Paz de Presburgo, en el que dividieron el reino en 2 a lo largo del Danubio. Las tierras al oeste del río permanecieron bajo el dominio directo de Bela, y el gobierno de los territorios orientales fue asumido por Esteban, el rey joven. Sin embargo, esta medida no dejó satisfecho a Esteban, por lo que decidió apoderarse de las propiedades de su madre y su hermana Ana, que estaban situadas en su reino, al este del Danubio. Esta situación llevó a que su hermana cruzara el Danubio con el ejército de su padre en el verano de 1264. Luego de conquistar Sarospatak, Ana tomó como rehenes a la esposa e hijos de su hermano, quien tuvo que huir para salvarse la vida. Tras varios enfrentamientos, los partidarios del rey joven liberaron el castillo y comenzaron un contraataque que culminó en la batalla de Isaseg, con la victoria de Esteban sobre el ejército de su padre en marzo de 1265. Una vez finalizada la guerra, los 2 obispos establecieron un nuevo acuerdo que confirmó la división del país a lo largo del Danubio y reguló muchos aspectos de la coexistencia de los reinos de Bela y Esteban, incluyendo la recaudación de impuestos y el derecho de la gente común a la libre circulación. Dicho acuerdo fue firmado en el monasterio dominico de la Santísima Virgen en la isla de los Conejos, el 23 de marzo de 1266. Los dolorosos meses previos a su muerte. La muerte del rey Bela estuvo precedida por pérdidas dolorosas. Perdió a su hijo Bela, el duque de Eslavonia, en el verano de 1269.
Medio año después murió su hija menor, la Santa Margarita. Tras caer terriblemente enfermo, Bela le pidió a su nieto político, Otakar II de Bohemia, que protegiera a su esposa, a su hija Ana y a sus aliados, en caso de que Esteban los obligara a abandonar Hungría. Bela murió a los 64 años en la Isla de los Conejos, un 3 de mayo de 1270, sobrepasando en edad a la gran mayoría de los miembros de la Casa Real. Fue enterrado con todos los honores en la iglesia de los franciscanos en Esztergom, pero el arzobispo Felipe de Esztergom transfirió su cadáver a la catedral de Esztergom. Si hay algo que tenemos que reconocer del rey Bela IV es que, aunque no fue el mejor guerrero y fracasó en casi todas sus campañas militares, fue un buen rey. Logró incentivar la tolerancia entre distintas religiones, promovió políticas económicas inteligentes para ayudar a sacar a su pueblo de una hambruna en apenas 2 años. Se preocupó por fortalecer las defensas de sus tierras, creó alianzas políticas duraderas, le quitó privilegios a la nobleza y renunció incluso a territorios conquistados en aras de evitar mayores perjuicios para su gente. Esperamos que este video te haya sido útil.